Hola, soy Pablo Morales Marchán, periodista independiente y miembro del equipo de prensa del Partido Unión por Cuba Libre. Es notorio lo que está ocurriendo ahora mismo en los Estados Unidos. Frente al Senado se está confirmando al senador Marco Rubio como próximo secretario de Estado en el gabinete del presidente número 47 de los Estados Unidos de América, el señor Donald John Trump, presidente por el Partido Republicano. Es importante destacar que el PUNCLI es un partido nacido del pueblo con una larga data de preocupaciones y de propuestas de soluciones que nunca han sido materializadas. Me dirijo como miembro de este partido y con la anuencia que los miembros de mi partido me han concedido para poder hablar sobre la necesidad actual que hay de hablar directos a los responsables de tanto desastre en este país. Ha habido un daño antropológico por más de 65 años. A pesar de un verticalismo militarista, con un juego cerrado político, la no permisividad de partidos políticos alternativos como el nuestro, el Partido Unión por Cuba Libre, consagrado a las necesidades, a los sueños y a las ambiciones personales del pueblo cubano dentro y fuera, no hemos podido materializar un programa de gobierno porque no nos permiten participar. Somos presos políticos coartados en nuestro derecho ciudadano para expresar nuestras ideas, nuestras soluciones y entrelazarnos con el pueblo, porque de allí venimos. El soberano, que es el pueblo cubano por la Constitución cubana, es quien tiene la última palabra y queremos ser parte de esa expresa voluntad con capacidad, con humildad, con sentido genuino de pertenencia y sobre todo sin ánimo de confrontar a nadie ni ánimo de señalar deficiencias ajenas. Simplemente estamos promoviendo una cultura de debate, una cultura de pluriparticipación para que existan partidos políticos que desde diferentes perspectivas puedan ver las realidades cubanas y defiendan los segmentos de la sociedad civil que existen en el país independiente y poder ser representados todos en un poder legislativo, judicial y ejecutivo que refuerce los derechos humanos para cada ciudadano y ciudadana de este país, dentro y fuera de Cuba. No podemos permitir que simplemente el cubano que viva dentro de Cuba tenga participación plena y directa en la vida política, social y económica del país. También aquellos que desde el exterior ayudan a muchas familias a la economía doméstica y en sentido general a la economía del país, a paliar las necesidades y las ineficiencias de conglomerado de GAE que está construyendo hoteles para su nueva etapa de neocastrismo, que es capitalismo de Estado, y han desatendido y han roto con el contrato social de atender las necesidades más perentorias del pueblo cubano, como educación, salud gratis y de calidad. No significa que por el hecho simplemente de ser gratis tenga que ser mediocre, deficiente y negligente. ¿Cómo es posible que haya recursos para todos estos hoteles? Y entonces para ellos no hay embargo, entonces para las demás necesidades básicas del país sí aparezca la excusa permanente de plaza sitiada según el castrocomunismo, que es simplemente buscando un culpable en fuerzas exógenas fuera del país, cuando en realidad es la ineficiencia. A pesar de no tener las soluciones, no permiten que el cubano participe directamente desde el gobierno de base, que es el gobierno municipal, ni el provincial, ni mucho menos el nacional, y entonces quieren ser una democracia participativa y solo los que hay son representantes serviles del régimen castrocomunistas y con una gran contradicción muy grande en el poder legislativo. ¿Cómo es posible que dentro del Parlamento cubano haya militares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
y del Ministerio del Interior. ¿A quién le van a hacer caso, obediencia? Al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, al ministro del Ministerio del Interior, al secretario general del Partido Comunista o al presidente de la Asamblea Nacional. Es una contradicción muy grave que se sigue arrastrando porque no hay tal democracia representativa ni aún participativa, por mucho que hablen de representaciones en porcientos de mujeres, afrodescendientes, de personas con limitaciones como minusválidos, débiles visuales, débiles ciclos motores. Estamos viendo que es solo una teoría de amplia participación, pero no son los verdaderos representantes ni tienen soluciones. Es increíble cómo el régimen castrocomunista se reúne con gobiernos extranjeros, la Unión Europea y los Estados Unidos, y hacen ronda de negociación y nunca se han querido sentar con ciudadanos cubanos y cubanas que le asisten todos sus derechos, tanto en el exilio como en el incilio, que todos los que estamos atrapados aquí en esta nefasta, mala dirección sistémica que ha habido, que éramos los primeros en radio, televisión, en infraestructura, en arquitectura, en ferrocarriles y una cantidad de cosas que éramos pioneros dentro de la América, no solo de la latina, sino de la América e incluso del resto del mundo. Y hoy somos el Kabul, el último vagón destartalado del tren. Hemos llegado a ser la nación más empobrecida del país, del hemisferio, y entre los países donde todo el mundo quiere irse y hay una fragmentación de la ciudadanía y de la identidad porque nadie quiere vivir en Cuba. Malas políticas han hecho mala economía, entonces no se puede hablar más de que son emigrantes económicos, son emigrantes políticos, perseguidos políticos porque han sido tronchados sus sueños. No se define una potencialidad individual de cada ciudadano para que cada cual aporte según su capacidad y su voluntad, y siempre ha sido una hoja de recuento de vida personal servil al régimen castrocomunista, participando en guerras ajenas, en supuestas misiones internacionalistas que todo el mundo sabe que es esclavitud transnacional, explotados, mal pagados, muchas veces ni le pagan, en condiciones de gran situación adversa a su salud, desintegración familiar por lejanía, y los hijos, las parejas sentimentales y toda la familia constituida está dividida y fragmentada en supuestas misiones internacionales para el beneficio de la dictadura castrocomunista y en detrimento de la familia cubana, que tiene ausente a muchos de sus miembros porque tienen que irse a buscar el pan de cada día en otros lugares porque ni le pagan, ni el poder adquisitivo de la moneda en que le pagan le sirve para nada. Entonces han odiado el inglés, han odiado el dólar norteamericano, han odiado la cultura del consumo, y hoy si no tienes dólares estadounidenses, si no hablas inglés, no puedes trabajar en una firma extranjera, en el sistema hotelero, o simplemente atender a extranjeros visitantes de la isla, porque son los que en realidad tienen el poder adquisitivo para poder impulsar en la economía del país. Se habla de que el turismo es la locomotora del país que hace encadenamiento con otras empresas estatales, pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas, y lo que no acaba de desencadenarse es el potencial cubano, de las cubanas y los cubanos, puesto que la legislación es asfixiante, no hay un juego abierto ni político ni económico, ni hay planes de proteger los negocios privados, y simplemente quieren mantener un monopolio de la empresa estatal a pesar de la más que sobrada ineficiencia sistémica reiterativa que han traído como consecuencia la gran mentira, la gran falacia y la burda propaganda goebbeliana de decir que todo es por culpa del embargo. ¿Cómo es posible tanta mentira? ¿Cómo es posible tanta falacia y tanta repetición? No va a ser verdad lo que es mentira.
Un país que no vive en la verdad va a vivir sumido en la pobreza espiritual y material, y se ha mentido mucho y se sigue mintiendo por el oficialismo castrista, que ha derivado ahora mismo en un neocastrismo que es capitalismo de Estado. Se han desentendido de muchas obligaciones sociales con las capas o los estamentos más pobres de la sociedad. Entonces ya no justifica lo que supuestamente se llamó la mal llamada Revolución Cubana, donde hay tanta desigualdad, tanta pobreza y tanta gente deambulando y en malas condiciones. No se puede hablar de una igualdad, de una justicia social por la cual muchos hombres murieron, fueron encarcelados, exiliados, y hoy se tienen que ver en una frustración tan grande de que el proyecto social, político, económico de un país ha sido un total fracaso, y simplemente están chapoteando en lo mismo, y es más de lo mismo, y es un déjà vu, lo he visto y lo he vivido, y lo peor de todo es la mediocridad y la falta de valor del castrocomunismo, de salir del poder y permitirle a los más capaces, en un amplio y abierto juego democrático, que todas las fuerzas confluyentes, representativas en el país participen en la reconstrucción y en la reconciliación del país. Tienen que los culpables de crímenes de lesa humanidad pagar, no pueden salirse impunes todos aquellos que tengan manos llenas ensangrentadas, porque la justicia no puede ser tapada, nadie puede quedar impune. ¿Qué Estado de Derecho tendríamos? ¿Qué debido proceso judicial si los culpables de tanta desgracia, parafraseando al cantautor que a veces ha sido de mala forma utilizado como maestro de juventudes, y no es más que un oportunista que se volvió rico en el nuevo capitalismo de Estado que hay en Cuba? Se le olvidó que él también viene de un pueblito de San Antonio de los Baños, y no lo estoy señalando a él su condición de origen, sino simplemente en lo que se convirtió, y se le olvidó las raíces a las que pertenece, las raíces y el sentido de obligatoriedad con su propio pueblo. Dejen la desvergüenza, el robo sistemático, dejen la corrupción, el arribismo y el oportunismo, dejen la manipulación, dejen la mentira, y tengan un ápice de vergüenza, y dejen de ser repugnantes, frustrantes, retardadores de los cambios verdaderos, y dejen de sacrificar tantas generaciones que ya han pasado por difíciles situaciones y por problemas alimentarios, genéticos, sociales, disfuncionalidad familiar en todos los sentidos, y han quebrantado la identidad cubana en mil pedazos, donde hoy el cubano quiere estar en cualquier lado menos en su propio país, la isla de Cuba. Una isla que era próspera, tenía que buscar una distribución más equitativa, pero no caer en esta inopia, en esta pobreza extrema. Partido Unión por Cuba Libre está abogando por liderar, por encontrar soluciones, no tanto ya como señalar, porque la justicia vendrá y serán juzgados los que deban ser juzgados, pero más que nada debemos encontrar entre todos las soluciones, conciliar nuestros intereses, los de adentro y los de afuera, evitar liderazgo y evitar culpar a personas, sino encontrar primeramente las soluciones, y después serán procesados los culpables de tanta desgracia.